Entonces, volvemos nuevamente a Paseo de Gracia. Este es un video que en realidad pues debimos haber hecho hace rato sobre uno de los conjuntos monumentales más importantes de la ciudad, la Manzana de la Discordia. En este video vamos a hablar sobre el origen de este término tan llamativo. Vamos a dar algunos elementos sobre la arquitectura de las casas, pero sobre todo queremos definir de una vez por todas cuál es entonces la casa más bonita. La Manzana de la Discordia es el conjunto de edificios modernistas más famoso de la ciudad de Barcelona, el cual se encuentra ubicado en la calle de Paseo de Gracia, entre la calle del Consell de Cent y la calle de Aragó. A pesar de que el conjunto está compuesto por 5 edificios, el nombre de la Manzana de la Discordia se refiere técnicamente a 3 edificios. El primero es la Casa Amayer, hecha por el arquitecto Puig i Cadafal. La segunda es la Casa Leo Morera, hecha también por el arquitecto Luis Domènech i Montaner, y la tercera es la Casa Badió, hecha por un tal Antonio Gaudí. El modernismo es una palabra que van a escuchar bastante si vienen a la ciudad de Barcelona, porque en esta época, a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, tuvimos una cantera realmente excepcional de estos arquitectos, que al final Gaudí termina monopolizando un poco el tema, aunque muchas personas llegan a afirmar que Gaudí técnicamente no es un arquitecto modernista, pero el caso es que en esta época tenemos muchos arquitectos, tenemos muchos edificios que son verdaderas joyas. Pero volvamos entonces al término la Manzana de la Discordia, porque yo creo que en gran parte el éxito de todo este conjunto es el nombre que tiene, ya que es muy llamativo. Si uno le dicen, vamos a ver el conjunto modernista, vamos a conocer la Manzana de la Discordia, es muy llamativo. Y esta expresión, yo creo que la han escuchado seguramente antes y hace referencia en realidad a una historia de la mitología griega que nos explica, o que vendría a ser como un capítulo anterior a la famosa Guerra de Troya. Entonces, vamos a contar rápidamente la leyenda, que yo creo que se ha notado que me gusta contar este tipo de leyendas. La leyenda cuenta que se estaba celebrando el matrimonio de Peleo y Tetis, que al parecer no querían ningún tipo de problema en su matrimonio, por lo cual deciden no invitar a Eris, que era la diosa de la discordia. El problema es que si tú no invitas a la diosa de la discordia, ella igual va y se aparece. Entonces, Eris llega al matrimonio, pero además llega acompañada de una manzana dorada, que ponen aquí en postproducción una manzana dorada, que tenía una inscripción que decía a la más bella. Es en este momento que todas las diosas del Olimpo, las más bonitas, que eran Hera, Afrodita y Atenea, van a empezar como a disputarse esta manzana, cada una dando los argumentos por los cuales ellas eran dignas representantes de este título. En este momento que Zeus seguramente estaba abusando de alguna damisela en forma de cisne, no mentiras, Zeus, que era un poco la persona que iba a ser encargada de determinar quién se llevaba la manzana, y viendo que si decidía alguien si iba a ganar la enemistad de la otra diosa, toma la decisión de elegir una especie de jurado neutro que va a ser nada más y nada menos que París, príncipe de Troya. El desenlace de la historia llega cuando las diosas se le aparecen a París, cada una le promete un regalo para convencerlo, pero Afrodita, que es mucho más inteligente, le ofrece a París el amor de la mujer más bonita del mundo, Helena. París obviamente no lo piensa 2 veces, elige a Afrodita, y es aquí cuando vuelve y se desata la discordia, porque Helena, totalmente ciega de amor, abandona a su esposo Menelao y se va entonces a Troya con el príncipe París, y es entonces el origen de la famosa Guerra de Troya. Y aquí la siguiente pregunta sería, ¿qué tiene que ver toda esta mitología, los dioses, todas estas historias finalmente con un conjunto monumental de edificios que se encuentra en la ciudad de Barcelona? Pues resulta que en esta manzana urbana tenemos reunidos a 3 de los edificios más emblemáticos de la ciudad, construidos por los
3 arquitectos más importantes y famosos para las 3 familias más adineradas y poderosas de la ciudad. Y un poco pues empezaron los rumores, empezaron los chistes de que todas estas personas al final están en una especie de competencia por quién tenía entonces la casa más bonita. Y bueno, ya con la cuestión del nombre un poco aclarada, vamos a pasar a dar algunos highlights o digamos algunos detalles que, ojo, según nuestro parecer, pues son los elementos que destacaríamos de cada una de estas casas. Mientras tanto, ustedes pueden ir eligiendo cuál es su casa favorita, a quién le darían entonces el título de la manzana de la discordia, y si quieren, lo pueden dejar en los comentarios en la parte de abajo o no, como quieran. Bueno, del anterior video perdimos el sonido, entonces nos tocó volver a grabarlo, esperemos que salga bien, hay mucho viento hoy. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera casa, que es la famosa casa Amayer, una casa reformada entre 1898 y 1900, y fue construida para el empresario Antoni Amayer, que por cierto ya lo nombramos en un video que hicimos sobre el cementerio de Montjuïc. Este señor básicamente pues era dueño de una de las fábricas de chocolate más importante de España, era como, hagamos de cuenta, el Willy Wonka, pero la versión catalana. Y bueno, además de ser un empresario muy exitoso, este señor pues era como un poco excéntrico, le gustaba mucho la fotografía, le gustaban mucho las artes, era como una especie de viajero en la época en que viajar por el mundo pues era una verdadera proeza. De hecho, este señor estuvo en Marruecos, en Estambul, en Egipto, y también se dice que este señor era coleccionista de vidrio arqueológico, que sobre este último detalle no sé muy bien qué pensar. En 1898, Amayer encarga la construcción de su vivienda a una de las figuras más representativas del modernismo catalán, el arquitecto Josep Puig i Cadafal, que se encarga de proyectar pues esta casa que tenía que estar totalmente en sincronía con todos los gustos y las aficiones del señor Amayer. El resultado va a ser además una casa en estilo como neogótico urbano, que destaca sobre todo por el remate escalonado en la parte de arriba, que nos recuerda un poco la arquitectura del, finales de la Edad Media, Renacimiento sobre todo, de los Países Bajos. Pero bueno, si están en esta casa, en realidad se tienen que fijar sobre todo en los detalles que tenemos en la fachada. Tengamos en cuenta nuevamente que todas estas casas estaban hechas a imagen y semejanza de las personas que iban a habitar en ellas. Por lo tanto, pues todos los elementos que tenemos aquí representados hacen referencia a los gustos, a la vida, a los hobbies de la familia que estaba finalmente viviendo aquí. Por eso tienen que estar muy pendientes. Tenemos referencias a la industria, a las artes, a las leyendas de Cataluña, la fotografía, que era una de las aficiones del señor Amayer. Aquí la gente encuentra incluso pues, referencias masónicas. Tendríamos que estar pues, prácticamente aquí todo el día pues, descubriendo todos estos detalles, y les voy a dar un tip además para que se animen y vengan a visitarla. Si hacen una visita guiada en la casa, al final del recorrido les hacen también una pequeña degustación del chocolate Amayer. Y bueno, por último nombrar que todas estas esculturas que hemos estado mostrando en pantallas fueron realizadas por Eusebi Arnal y Alphonse Jujol, que bueno, terminan de hacer esta casa de verdad muy llamativa. Pero bueno, vamos con la siguiente casa y volvemos al video normal, ya sin viento y todas estas cuestiones. Ahora vamos entonces con la segunda casa, que bueno, de las 3 puede parecer la más discreta, pero ahí donde la ven, esta va a ser la única de las 3 en ganar el premio anual de edificios artísticos entregado por el Ayuntamiento de Barcelona, o sea que de las 3 es la única premiada. Pero vamos a empezar entonces con la cuestión de la familia, porque la casa fue encargada para la heredera Francesca Morera, que bueno, esta señora era hija de indianos, que eran estos españoles que iban a las Indias, generaban cierta riqueza y luego se devolvían con todas estas rentas, y al final pues Francesca terminó heredando todo este dinero. Y este detalle lo comento porque durante la construcción de esta casa van a haber o podrían haber muchísimos problemas, menos la cuestión del dinero. La reforma la va a encargar a un arquitecto también muy conocido, que es Lluís Domènech i Montaner, que un poco para que nos entendamos, si Gaudí es Messi, pues Lluís Domènech i Montaner sería Cristiano Ronaldo.
ya que pues este señor vive un poco a la sombra de la figura de Gaudí, a pesar de que es un arquitecto excepcional. Tiene obras como el Palau de la Música, el Hospital de Sant Pau, que son patrimonio de la humanidad también, pero bueno, al final Gaudí es el que terminó pues como monopolizando todo este tema de los arquitectos modernistas. Pero en fin, las obras empiezan entonces en 1902. El problema es que durante las obras Francesca Morera muere, ¿no? Entonces las obras las va a continuar en realidad su hijo, que se llama Albert Leo y Morera, por eso al final el nombre de la casa es la Casa Leo Morera, ¿se entiende? Y esta casa, pues al igual que la Casa Mayer, también tiene todo un programa iconográfico diseñado específicamente para la familia. Por esto resaltamos principalmente que la casa está llena de flores de la Morera, que es nuevamente el apellido de Francesca, y luego tenemos los leones representados también en menor medida, pero que hacían entonces referencia al apellido del hijo. ¿Se sigue entendiendo? Incluso tenemos unos bustos en uno de los balcones de la casa que representan a los integrantes de la familia, que estos podríamos entenderlos como una especie de selfies de la época que quedaron entonces aquí retratados. Y antes de finalizar, pues no podemos irnos de esta casa sin nombrar uno de los elementos que a mí personalmente es el que más me llama la atención, que es la representación de estas dos mujeres hechas por nuevamente el escultor Eusebio Arnal, las cuales pues cada una está sosteniendo en su mano un elemento que hace referencia a los avances tecnológicos de la época. La fotografía, la electricidad, la música con un fonógrafo y el teléfono. Que pues estos elementos pues los podemos entender como pues una muestra del estatus económico que tenía la familia, ya que no todo el mundo podía o tenía acceso a estas nuevas tecnologías, pero creo que también pues son como un pequeño recuerdo de la época en la que fueron construidas estas casas y sobre todo pues de toda esta revolución que estaba generando la llegada de todos estos inventos, que nuevamente hoy puede parecer poca cosa, pero un elemento como por ejemplo la cámara fotográfica pues tenía que estarles volando la cabeza a más de uno. Por último, pues de las tres casas que tenemos aquí, esta es la única que no se puede visitar porque en la actualidad pues se encuentra todavía en un proceso de restauración. Entonces esta pues es la única que no podrían visitar en caso tal que vengan. Pero vamos entonces a la última casa, a la casa de Gaudí, que, spoiler, es la favorita de muchos. Bueno, y ya para cerrar con broche de oro, venimos entonces a la última casa, que es la de Antoni Gaudí, que bueno, es prácticamente, pues es un ícono de la ciudad, es patrimonio de la humanidad. Antes de todo lo que pasó con el COVID, recibía al año más de 1 millón de visitas, una locura, la verdad. Realmente pues esta casa es la más conocida de la Manzana de la Discordia, la mayoría de personas vienen a ver esta casa y luego se enteran pues que habían dos más. Esta casa fue la última en reformarse. La reforma se llevó a cabo entre 1904 y 1906 y fue hecha también para el industrial catalán Josep Balló y Casanovas, que bueno, era un gran empresario de la industria textil. Y aquí pues tendríamos que seguir un poco el ritmo de las dos casas anteriores, hablar sobre todo de la fachada, de los elementos que tenemos aquí representados, ya que muchas personas han interpretado que esta casa en realidad es como una representación alegórica de lo que es la leyenda de San Jorge, el patrono de Cataluña, pero sobre ese tema ya tenemos un video que por cierto se los vamos a dejar por aquí para que puedan entonces verlo. Por esto pues nos vamos a salir un poco del guión y no vamos a hablar de tanto esta cuestión, sino que vamos a hablar de un elemento que yo creo que es fundamental en cuanto a la arquitectura o digamos la forma en la que Gaudí entendía la arquitectura y no muchas veces pues se nombra. Y es que pues es como muy común escuchar que Gaudí es un arquitecto naturalista, es decir, que se inspira en la naturaleza para sus creaciones, y esto se nota pues principalmente en que las obras de Gaudí, pues por ejemplo, no encontramos nunca una línea recta, es una arquitectura como muy llamativa, muchos colores, tenemos mucho movimiento y bueno, todo esto es cierto, pero lo que pocas veces se nombra es que Gaudí se inspiraba en la naturaleza, la tenía siempre como referente, principalmente porque la naturaleza, antes de ser estética, es principalmente funcional. Por poner algunos ejemplos, la casa tiene una excelente iluminación natural gracias a un patio interior con una gran claraboya de cristal, que es bellísimo, por cierto, porque nos da como la sensación de que nos estamos adentrando al fondo marino,
pero además pues este patio cumple una función y es que permite que la luz pueda bajar hasta los fondos, bueno, hasta los pisos bajos del edificio. Además, las ventanas de las plantas bajas son más grandes. De esta manera se logra pues como una repartición más equitativa de la luz en la casa. Entonces, tenemos la casa en unas condiciones óptimas de iluminación y otro elemento también muy importante para resaltar de esta casa y que aporta bastante en la vida cotidiana y sobre todo en las cuestiones sanitarias es la cuestión de la ventilación. Por esto, nuevamente este patio interior que les nombramos permitía la ventilación, sobre todo de la zona de los baños y de la cocina, mientras que los dormitorios y las salas estaban en la fachada principal. Además, Gaudí, este es un detalle muy interesante, va a diseñar en las ventanas una serie de rendijas o aberturas que Gaudí decía estar inspirado en las agallas de los pescados para que una persona pues pudiera controlar pues todo el aire y la corriente que se hacía en cada una de las habitaciones. Por todos estos detalles pues podemos llegar a pensar si esta es la casa más bonita o no, pero una cosa en definitiva es que esta es una de las casas más funcionales. Y todos estos elementos de la iluminación y la ventilación, pues hoy en día nos pueden parecer poca cosa, pero es que entendamos, pues en el contexto en el que estas casas se estaban construyendo, pues esto era un elemento totalmente revolucionario. Ya saben, a mí me gusta mucho Gaudí. Pero bueno, estos eran entonces los elementos que queríamos destacar de cada una de las tres casas que componen la famosa manzana de la discordia de Barcelona, aunque creemos que en realidad pues valdría la pena como hacer un video específico sobre cada una de ellas, porque hemos dejado muchos elementos por fuera. Nada, nos queda solamente invitarlos a que ya cuando las cosas estén un poco más normales, vengan y las conozcan, que vale bastante la pena, pero por ahora solamente queremos que en los comentarios nos dejen su opinión de cuál de las tres casas es su favorita y así determinamos por una vez por todas cuál se lleva entonces la manzana de la discordia. Esto es todo por hoy, amigos. Adiós.